bendiga. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol y hasta el ocaso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarle con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como madre e hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Canta con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe a Jehová. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio de compartir su palabra. Enviamos a todos un afectuoso saludo. Estamos predicando expositivamente el libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas. Hoy nos corresponde el capítulo 1, versículos 11 al 24. Gálatas 1, 11 al 24, el tema es el ministerio de Pablo. Leemos la palabra del Señor que dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pues gracias al Señor por su palabra.
Estamos contemplando esta carta que habla de la fe genuina y el apóstol Pablo, hablando a las iglesias de Galacia, decíamos que son de las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, la región de Galacia, estaban con un conflicto de apartarse del evangelio. Estaban regresando al judaísmo, a las tradiciones y ceremonias del Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo tiene que corregir esa conducta, pero presenta su ministerio para dar una autorización o una autoridad puesta por Dios a su vida y de esta manera poder corregir en esta desviación a la iglesia. Él habla de una gran transformación que Jesús hizo en su vida, de la cual tenemos memoria en el texto, el libro de los Hechos, y veremos algunos versículos. Pero también vemos en este hombre una transformación radical porque empezó a predicar la palabra del Señor enseguida. Enseguida él empezó a predicar la palabra del Señor y jamás dudó del evangelio ni de la revelación que había recibido. Nosotros recordamos en el contexto de la conversión de Pablo. En Hechos 9:20 dice que cuando él ya se convirtió y vio una gran luz y oyó una gran voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y se refería a la persecución contra la iglesia de parte de Pablo. Dice que Pablo tuvo una experiencia muy especial porque al tener ese diálogo muy breve con Jesús quedó totalmente sorprendido. Dice Hechos 9:21 que todos estaban atónitos porque en Jerusalén empezó a predicar. Cuando Pablo se convirtió y empezó a predicar, fue una transformación radical. Anteriormente recordamos y nos dice en este contexto que asolaba a la iglesia de Dios. Y veremos que sí, realmente Pablo estaba totalmente en contra de la iglesia cristiana y pensaba acabar con esa fe, incluso persiguiendo a las personas o consintiendo con la muerte de Esteban, como nos dice un texto que enseguida veremos. Pero cuando el Señor Jesús estuvo hablando a Pablo, Pablo tuvo una transformación tan radical que enseguida empezó a predicar la palabra del Señor. Por eso dice aquí que estaban atónitos porque enseguida predicó. Pablo no tuvo mucho tiempo antes de empezar a predicar, aunque su formación y su preparación tardó años, pero su disposición fue enseguida. Empezó a predicar a Cristo y trataba de convencer en las sinagogas de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto dice que estaban atónitos los hermanos en Jerusalén, los judíos en Jerusalén, porque decían, bueno, este hombre que estaba tan en contra de la iglesia, ahora habla a favor de la iglesia, y ahí vemos una gran transformación de parte del Señor. Dice Hechos 9:23 que Pablo se esforzaba mucho más para tratar de convencer a los judíos de que Jesús es el Señor. Entonces, este era un hombre esforzado, decidido, dedicado enseguida a la obra de Dios. Vemos que así como estuvo muy dedicado en el judaísmo muy radical, farisaico, que decimos ahorita, veremos cómo él estaba no nada más apegado a la palabra, sino a algunas tradiciones. Pablo enseguida empezó a predicar la palabra del Señor y se dejó formar por la labor del Espíritu Santo en su vida y llegó a ser un gran escritor. Decimos posiblemente un poquito más del 50% del Nuevo Testamento, si consideramos que escribió la carta a los Hebreos, que es casi seguro que sí la escribió. Entonces era un hombre transformado al escribir estas epístolas personales y pastorales en la cárcel y fuera de la cárcel. Él dio mucha doctrina a la iglesia. Entonces vamos a hablar de 3 testimonios de Pablo, 3 testimonios que vienen en este texto y vamos a desglosar un poquito. Recordamos que la palabra testimonio es una prueba que se ofrece. Una prueba que es irrefutable de algo que sucede y es evidente. Es una prueba por la cual nosotros estamos dispuestos a dar parte de nuestra vida o nuestra vida completa. El primer testimonio de Pablo es la revelación. Gálatas 1, del 11 al 14, dice que, versículo 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces él está informando a la iglesia de los Gálatas porque es una gran autoridad la que él tiene, de enfatizar que Jesús es el Señor, que no deben regresar al judaísmo, que no regresen a las ceremonias o algunas tradiciones judías, sino que el evangelio es superior. El evangelio viene a completar todo lo que el Antiguo Testamento prometía, se cumple en el evangelio de Jesús. Entonces dice que este evangelio no lo recibió por ningún hombre. Y aquí vemos entonces que en su conversión Pablo no fue pues el receptor de una persona que predicó y que evangelizó y que él se convirtió, sino que Jesús mismo se le presentó en una visión. Y por eso dice, no es una obra de hombres, sino que este evangelio viene directamente de Dios. Es un mensaje no dado por personas, tiene una característica especial. Los demás apóstoles, los otros 12 que estaban en Jerusalén, estuvieron con Jesús, fueron llamados, fueron formados, estaban juntos, nada más en Jerusalén. Pero Dios tiene un plan distinto y en el caso de Pablo le empieza a dar una gran revelación. Y empieza Pablo a ver todos los manuscritos que tenían en ese momento del Antiguo Testamento y empieza a ver cómo la fe tiene un sentido cuando estamos en Cristo. Dice versículo 12, pues yo,
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí Pablo dice algo que es totalmente histórico. No fue uno de los apóstoles a predicarle, ni siquiera un creyente de las iglesias donde él estaba persiguiendo, sino que estaba camino a Damasco. Recordamos en la provincia de Siria, y él iba precisamente a pedir cartas para seguir persiguiendo a los cristianos, para tener autoridad de sacar a los cristianos de sus casas, decía literalmente como arrastrándolos de una manera violenta, y él quería entonces de esa manera acabar con lo que pensaba que era una mentira. Pero cuando el Señor se le reveló y empezó a tratar con Pablo, entonces viene un cambio total en su fe. No nada más es un cambio de conducta, es un cambio de doctrina. Es un cambio de toda la actitud hacia la palabra de Dios. Por eso él empezó a recibir la revelación de parte del Señor y es un gran escritor del Nuevo Testamento, pero no recibió ni aprendió de estas personas, dice, sino por revelación de Jesucristo. Esta revelación que decíamos un resplandor y que Jesús le confrontó está en Hechos 9, del 3 al 9, donde dice que este resplandor vino, le habló Jesús, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante notar que Jesús no dijo, persigues a mi iglesia, dijo, me persigues. Hay tal unidad de Jesús con su iglesia que atacar a la iglesia es como atacar a Jesús. Entonces hay un gran amor en Jesús por su iglesia y el Señor dice, me estás atacando y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya hemos predicado el texto de Hechos, es como golpear, literalmente un lugar donde no debe de golpearse, donde hay una formación, donde hay un límite y estás haciendo algo que está fuera de lugar. Entonces Pablo se convirtió al Señor y esta confrontación fue fuerte porque dice que estuvo ciego 3 días. Por eso decíamos que posiblemente tuvo un daño en la vista y ya en la tercera edad estaba casi ciego. Es una posibilidad. La Biblia no dice así tan claramente, pero decíamos al aguijón en la carne, que decíamos hace unas semanas, bueno, posiblemente se refería a eso. Pero estuvo 3 días en ayuno total, porque estaba impresionado por lo que pasó con Jesús. Lo llevaron literalmente a la ciudad de Damasco y hasta que el Señor envió a un hombre llamado Ananías para que hablara con él y orara por él. Y Pablo pues dice que recibió la vista y empezó enseguida a predicar la palabra. En 1.13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces aquí hablamos mucho de la conversión. La conversión es un tema importante. En el Antiguo Testamento tenemos 19 textos que hablan de conversión. En el Nuevo Testamento tenemos 7. O sea, 26 textos en total en toda la Biblia hablan de la conversión. Ese cambio de dirección en nuestra vida. Hay un cambio espiritual. Hay un cambio en la relación con Dios, un cambio en el que viene el perdón de Dios y viene pues un nuevo enfoque hacia la vida en cuanto a la fe y en cuanto a todas las cosas. Pablo tuvo una conversión dramática ahí en Hechos 9, pero viene de parte de Dios esa revelación con un gran propósito. Dice que tenía una conducta en el judaísmo. O sea, él era conocido como uno del grupo de fariseos. Recordamos que los fariseos eran muy radicales. No nada más en la palabra, en el cuidado, sino que un poco exagerados. Tenían 2 talmudes donde había notas de algunos rabinos muy destacados. El problema es que esas notas no siempre estaban tan apegadas al texto, pero eran una serie de tradiciones, así como mucha radicalidad. Pablo dice que era fariseo de fariseos, hijo de fariseos. Sus papás eran fariseos, él era fariseo y entonces tiene una formación muy radical en el judaísmo, pero dice que empezó a perseguir sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este texto es muy claro porque dice que perseguía sobremanera, o sea, no era una persecución que nunca debe de suceder, perseguir por la fe a nadie, una persecución de alguna manera moderada o un poquito limitada, sino que era exagerada. Realmente dice, sobremanera perseguía a la iglesia del Señor y estaba asolando además a la iglesia. Entonces la palabra sobremanera entendemos que es con exceso y la palabra asolaba se refiere a un ataque muy fuerte, muy violento en contra de alguien. Es asolar, literalmente asolar. Y asolaba a la iglesia de una manera exagerada. Entonces en este error y persecución que él tenía, encontramos en Hechos 9, 1 y 2, cuando Pablo todavía no se convertía. Incluso su nombre era Saulo, recordamos originalmente. Y este nombre Saulo, así como significa pequeño, él estaba pues persiguiendo a la iglesia y dice que contra los cristianos iba con amenazas. Les amenazaba, iba en contra de ellos, les sacaba de sus casas y también era un hombre muy violento. Tenía una formación muy radical, pero estaba siendo totalmente erróneo en cuanto a la relación con el Señor. No se puede ser radical sin palabra. Lo radical tiene que ser siempre en base a la palabra, en base a una palabra bien interpretada, a una palabra bien entendida. 1.14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es muy importante que veamos muy bien los textos bíblicos. Lo que está diciendo el texto aquí es que él como judío era
dice, tenía una ventaja sobre otros, o sea, estaba mucho más avanzado en conocimiento, mucho más avanzado en entrega. Vemos en Pablo a un hombre con una gran inteligencia, también con una gran preparación. Era un hombre muy preparado en el momento en que la gente, muchos no tenían ni siquiera escuela básica, solamente las clases medias y altas tenían acceso a la educación. Pablo tenía conocimiento de idiomas, conocía cultura, conocía religión, era un escritor y tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces dice que por eso él aventajaba a los contemporáneos. No era un judío que estaba en un plano normal o más o menos promedio, sino que él estaba mucho más aventajado que ellos. Dice, y era mucho más celoso, pero aquí viene un gran error. Dice, era celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, una persona puede ser celosa, pero no de tradiciones. Siempre somos celosos de la palabra, celosos del texto, celosos de la interpretación Antiguo y Nuevo Testamento, pero él era celoso de las tradiciones de sus padres. Ahí es donde decimos que los talmudes generaban algunas órdenes o algunas interpretaciones que no son correctas. En el Antiguo Testamento no estaba bien interpretado y estaba pues en oposición a la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la salvación. Entonces, era un hombre muy celoso de esas tradiciones. Vemos en Hechos 22:3 que él nació en Tarso de Cilicia. Cilicia era una región romana, era una provincia romana, por eso él dice que era ciudadano romano de nacimiento, porque algunas personas compraban la ciudadanía. En ese momento de tantas estatus y de tantas castas en Roma, la gente que nacía en las provincias principales era ciudadana, los que no nacían tenían que pagar una gran cantidad para ser ciudadanos y no siempre aceptaba Roma esos trámites. Entonces él era de una provincia romana, Tarso de Cilicia, pero también era un hombre que estaba hasta la muerte. Hechos 7:58 observó la muerte de Esteban. Dice que las personas que estaban pues apedreando, literalmente estaban acabando con su vida, pusieron sus ropas a los pies de Pablo. Esto es una forma muy cultural de pedir autorización. Nosotros no tenemos esa cultura, no tenemos ese contexto, pero Pablo estaba autorizando la muerte de Esteban. O sea, él era un hombre importante que puede haber impedido la muerte de este mártir, Esteban el primer mártir o protomártir, y él permitió la muerte. Sencillamente no detuvo la muerte de Esteban. No dice que lo apedreó, pero dice que él estaba ahí autorizando esto. Y además dice en otros contextos que estaba hasta sacando a la gente, literalmente arrastrándola de sus casas, la llevaba a la cárcel y las acusaba de estar como una herejía, en contra de una herejía judía en cuanto a la fe del Antiguo Testamento. Dice Hechos 22:3 que fue instruido por Gamaliel. Gamaliel fue un gran maestro. No aparece en nuestro contexto del Nuevo Testamento como maestro o como algún aportador, alguna aportación en cuanto a la fe, pero sí era un gran maestro. Un maestro judío. Y dice Pablo, bueno, ser instruido por Gamaliel era un gran honor. Era un gran honor. Fariseo de fariseos, un hombre muy radical, un hombre muy excesivo en cuanto a las cosas de la fe judía, muy radical, pero también educado por una gran personalidad en ese momento. Entonces Pablo tenía muchas credenciales como judío para continuar en esa fe totalmente ciega, totalmente irascible, ¿verdad? Fuera de razonamiento, pero el Señor llegó y hizo un cambio en su vida. Entonces vemos que la revelación del Señor trae un cambio a nuestra vida. El origen del mensaje que tenemos es de Dios. En nuestro caso no tenemos la circunstancia de Pablo de tener tanta revelación y escribir tantas cartas, 13 o 14 cartas. Decíamos, escribió Hebreos, son 14, más de la mitad del Nuevo Testamento, y todos los temas que habló, todo lo que desarrolló en teología, en relación personal, en misiones, todo lo que Dios reveló a este hombre es mucho, pero nosotros ya lo tenemos por escrito. Ya no tenemos nosotros revelación, solamente tenemos iluminación en la palabra. Leemos la palabra y el Espíritu Santo nos ilumina para entender la palabra, pero no tenemos ya que escribir ni que modificar nada del texto que está totalmente dado hace 2000 años. Sin embargo, Pablo sí tuvo una gran revelación de parte del Señor, así como el Señor le reveló a los 4 evangelistas, escritores de los evangelios, como el Señor le reveló a Pedro, el Señor le reveló a Juan, le reveló también en este caso a Pablo. Y Pablo tiene una gran revelación y dice, entonces este evangelio no fue de hombres y es una buena nueva. El evangelio es una buena nueva, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios es lo que tenemos que predicar. En nuestro caso tenemos que ver la palabra ya escrita desde Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento y en el contexto del Antiguo Testamento. Desde Génesis a Malaquías toda la revelación para nosotros es la palabra del Señor y tenemos que limitarnos y predicarla también. Tenemos una gran dinámica en la revelación, la inspiración divina, decíamos, es así la palabra griega theopneustos, o sea, es el soplo de Dios. Eso quiere decir inspiración. Dios inspiró su palabra en 40 escritores.
desde Moisés hasta Juan, desde Génesis hasta Apocalipsis, y estos 40 escritores estaban recibiendo la revelación. No sabían que iba a haber un libro que iba a ser la base de la fe, Antiguo Testamento para los judíos y Nuevo Testamento para la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero sí sabemos que había un proceso especial con ellos, y Pablo tuvo una gran parte de la inspiración del Señor. Dios dio a conocer su palabra, y la escritura es perfecta por eso, porque el Señor está inspirando, las personas están recibiendo, Dios usa el carácter, Dios usa el conocimiento de las personas. Por eso decimos que no es un dictado ni es una escritura libre, es una inspiración donde el Señor pone la dirección, pone el impulso, tiene un control perfecto, pero cada escritor tiene una libertad. Vemos cada escritor del Antiguo y Nuevo Testamento temas, contexto judío, contexto de iglesia, donde estaban los ciudadanos, ¿no? Como Daniel, que está fuera de Jerusalén y tiene una gran revelación también. Y así tenemos todos los escritores una parte de la revelación, y lo que Pablo tuvo fue muy abundante. Nosotros somos receptores, solamente predicamos, enseñamos y dejamos que la palabra nos forme y que nos norme. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Pero viene un gran cambio en nuestra vida. El mismo cambio que pasó en Pablo lo tenemos nosotros. Fuimos idólatras, fuimos celosos, estuvimos equivocados en muchos asuntos de fe, y ahora por la misericordia del Señor nos ha traído a su palabra, y tenemos que estar comprometidos con esa palabra. Posiblemente no fuimos parte de la persecución contra nadie, no sabemos, en caso de cada quien, pero ahora en Cristo no perseguimos a nadie. Nuestro único enfoque es llevar el amor del Señor, que la gente conozca la obra del Señor y que reciba el Evangelio. Esa religiosidad de tradiciones, dice Pablo, era un celo equivocado. Nosotros también hemos tenido un celo equivocado en cuanto a las cosas de Dios, un enfoque tradicionalista. A veces tenemos tradiciones y enfoques que no están en la palabra del Señor, y tenemos que ir dejando que el texto forme todo lo que creemos. Todo lo que creemos y todo lo que no creemos está dado por el texto. Un segundo testimonio en el ministerio de Pablo es el llamamiento. Gálatas 1, del 15 al 20, habla del llamamiento de Pablo. Recordamos que Jesús le llamó. Dice versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, él le da la atribución total de su conversión a Dios. Dice, a Dios le agradó, y Dios me apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia. Entonces, en la vida del cristiano, el centro no es la persona, el centro es Dios. Nosotros tenemos muchas bendiciones, tenemos de verdad la gracia del Señor, pero no somos el centro es Dios. Dios es el centro del ministerio, de la palabra que se predica, de todas las disposiciones de nuestra vida. Todo es de Dios y para Dios. Y dice a Pablo, a Dios le agradó apartarme y llamarme desde el vientre de mi mamá. Me llamó por su gracia. Entonces es el Señor quien en su soberanía perfecta llama a cada persona. En este caso a un gran apóstol, a un gran escritor, a un gran misionero, y en cada caso veremos en nuestra bendición de estar en la iglesia cristiana, todos tenemos una bendición de ser llamados con un tema muy especial, con un propósito y un diseño muy especial. Pero tenemos que reconocer entonces que Dios nos aparta y nos llama para que estemos en su obra. Dice, y me llamó por su gracia. La palabra gracia, recordamos, es charis, que es el regalo que produce gozo. Entonces Dios por su gracia llamó a Pablo. Él escogió a Pablo, le llamó, quiso que fuera un apóstol. Ya había 12 apóstoles en Jerusalén, y el Señor llama a un judío radical para que sea el primer evangelista a nivel mundial. ¿Verdad? En ese momento conocido, las misiones mundiales, ir a ciudades, llevar el evangelio. Un hombre que estaba en contra de la iglesia, ahora es parte importante de la iglesia. Dios es el que dirige este proyecto. Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces Pablo dice que Dios le reveló a su Hijo. El Hijo es Jesús. Quien habló con Pablo es Jesús, quien lo llamó es Jesús, pero es la autoridad del Padre y la obra del Espíritu Santo también, que está en la vida de Pablo. Y dice, bueno, Dios me reveló a su Hijo. Qué grande bendición. Ya no es una revelación del Antiguo Testamento, que es perfecta la palabra. El judaísmo preparaba a la gente para recibir a Jesús. Señalaba a los judíos con ceremonias para que pudieran ver la necesidad del pecado, que es muy grande, la verdad del pecado, y que viéramos cómo nos hace falta la salvación en Cristo, la salvación que tenemos en la gracia del Señor. Pero entonces dice, a Dios le agradó revelarme a su Hijo y que yo le predique entre los gentiles. Hay un cambio radical porque los 12 apóstoles en Jerusalén solamente estaban predicando a judíos. Y ahora, por la misericordia del Señor, dice, le voy a llamar a un hombre que predique entre los gentiles. Nos recordamos en la Gran Comisión, Mateo 28, pasajes paralelos, que Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, al mismo tiempo en su ciudad, en su país, en
países cercanos o provincias cercanas y hasta el país más lejano del mundo, lo que hoy nosotros conocemos como misiones. Entonces hay que hacer esa labor misionera. Y Dios llamó a Pablo exactamente. Pablo tuvo esa inquietud y esa visión de empezar las misiones mundiales y dice, bueno, el Señor me llamó para que yo le predique entre los gentiles. Así como Pedro y los otros 11 apóstoles predican en Jerusalén a judíos solamente, yo como predicador a las naciones voy a ser llamado entre los gentiles. Recordamos, gentiles eran los no judíos. En el medio judío de primer siglo después de Cristo todavía se decía los judíos y los gentiles. Era la forma de dividir. Nosotros no tenemos esa división, pero en ese momento era la división para los judíos. Pablo dice, yo soy llamado a los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vemos un carácter. Vemos una formación totalmente distinta porque Pablo tuvo una gran revelación de Jesús. Jesús es el centro de la revelación en la vida de Pablo. Pablo empieza a meditar, a ver pasajes del Antiguo Testamento, empieza a ver todo lo que él había conocido y entiende que es llamado a predicar, porque enseguida empezó a predicar. Ahí mismo en Hechos 9, como decíamos, había gente que estaba atónita, porque en cuanto Pablo recibió la vista y pudo ser otra vez libre para predicar la palabra, lo empezó a hacer. Dice que no consultó con personas. O sea que él estuvo en una formación muy personal algunos años. Posteriormente tuvo un grupo de personas y fue parte también del Concilio de Jerusalén, allá en Hechos 15, y ya hubo una comunión, un intercambio de fe. Como decimos, la comunidad de la fe. Tenemos que oír a otros grandes maestros, a otros grandes misioneros y evangelistas, a otros grandes ministerios para poder ser formados todos. Todos estamos en ese contexto, pero inicialmente Pablo estaba solamente recibiendo del Señor y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Carne y sangre se refiere a personas. ¿Ya? No fui con personas para darle algún informe de lo que pasó conmigo, pero fue un proceso especial con Pablo. No debe de ser siempre así. Dios tiene un plan para cada uno, pero en este caso fue muy especial que él tuvo una formación tan solitaria, diríamos de cierta forma, pero posteriormente siguió con la formación hasta que acabó su vida aquí en la tierra, siguió siendo formado y tuvo comunión con otros. 1:17 dice, habla de Jerusalén. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de nuevo volví a Damasco. Entonces aquí Pablo está hablando un poco de su testimonio personal. Dice, yo no subí a Jerusalén. Recordamos que la ciudad de Jerusalén está asentada en un monte, por eso siempre dice subir a Jerusalén. Nosotros no vemos los mapas así, que son planos, esa elevación que tiene Jerusalén, pero para muchas ciudades alrededor de Jerusalén tenía que subir. Por eso dice Pablo, yo estaba en Damasco y no subí a Jerusalén. Estuve en Cilicia, en Tarso, también dice enseguida, pero no fui a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo. Entonces aquí Pablo tuvo un tiempo de formación y de bendición. No buscó a los 12 apóstoles para recibir una instrucción de ellos. En ese momento ellos estaban dedicados a la iglesia de Jerusalén y solamente estaban con judíos. Más adelante hubo intercambio de doctrina y de ministerios. Incluso hubo una corrección de parte de Pablo hacia el apóstol Pedro. Pero bueno, lo veremos, si Dios permite, en las próximas semanas. Sin embargo, hasta este momento, Pablo dice, yo no fui a consultarles, estuve solamente meditando, estuve en las cosas de Dios. Y es algo importante que veamos dónde estuvo. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia es el este de Damasco y hasta el sur a la península de Sinaí. Entonces es un territorio muy grande, una región muy grande. No sabemos dónde estuvo Pablo o qué estuvo haciendo, pero es muy seguro que estuviera en ese lugar recibiendo pues, la parte de Dios una gran revelación, meditando en su fe, siendo formado, siéndose dedicado ahora a las cosas de Dios. Ya no era un fariseo de fariseos, ya no estaba con pueblos judíos predicando, estaba siendo formado. Dios toma su tiempo para formar a las personas. Dios tiene su tiempo, su plan perfecto. No hay nada que improvisar, no hay nada que adelantar. Dios sabe cuándo. Y dice que después estuvo en Damasco, la capital de Siria, donde se convirtió. O sea, ahí en Damasco regresó Pablo y estuvo también predicando a las sinagogas que había de judíos y empezaba a predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí vemos entonces cómo empieza un proceso de intercambio de fe y de doctrina y de ministerios, que es importante en la iglesia, es determinante. No todos podemos ser misioneros, ni todos podemos ser pastores en una iglesia local, tenemos una diversidad de ministerios y en este caso Pedro estaba muy enfocado en Jerusalén. Vemos en Hechos cuántos milagros, cuánta bendición, cuánta predicación, cuánto evangelismo, cuánta gente estaba creciendo ahí en Jerusalén. Pero Pablo dice, yo pasados 3 años, después de estar 3 años
en Arabia y en Cilicia, subí a ver a Pedro a Jerusalén y permanecí con él 15 días. O sea, estuvo un tiempo con Pedro. Este hombre que era uno de los principales de los 12 apóstoles y Pablo está con él, tiene un intercambio de ideas, de información, de oración, de tiempo de compartir y de aprender. Y vemos aquí cómo Dios ahora usa personas. Dios usa tiempo para formarnos, pero también usa personas. Las personas que tienen un testimonio, que tienen una trayectoria, que son bendecidas por Dios en algo que nos pueden enseñar, que siempre nos pueden enseñar. Pablo aprendió algo, empezó a aprender algo de Pedro. Dice, y estuve con él 15 días, o sea, hubo una comunión, llevó un tiempo ahí al estar en esa comunión con Pedro. Versículo 19 dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí vemos entonces cómo él refiere a Jacobo. Recordamos que Jacobo el mayor, el hermano de Juan, ya había sido asesinado por uno de los Herodes, pero el menor aquí es un nombre muy común. Jacobo es el hermano de Jesús. Dice Mateo 13:55 que los hermanos de Jesús eran Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos varones y dice, y muchas hermanas. O sea que Jesús estuvo como en la usanza cultural, una familia muy grande, pero 2 de sus hermanos, en este caso Jacobo y Judas, son los escritores Santiago y Judas, para nosotros, de 2 cartas del Nuevo Testamento, que son muy doctrinales y con mucha autoridad. Pero en el momento en que estaba Jacobo con Jesús, Jacobo no creía en su hermano como Salvador. Dice en Juan 7, de 3 al 5, que criticó a Jesús. Decía, si tú eres el Mesías, ¿por qué no subes a Jerusalén? Estaban como desafiándolo para que Jesús fuera a Jerusalén y no era el momento. Primera de Corintios 15:7 dice que Jacobo vio resucitado a Jesús. Habla de la resurrección de Jesús, su hermano mayor. Por supuesto, sabemos cómo Jesús nació de manera virginal en el caso de María, pero vemos cómo Dios en esa familia formó a Jesús y vienen ahora algunos de los hermanos a ser parte de la iglesia. Hechos 1:14 aparece en el aposento alto, el inicio de la iglesia, y hay otros también de las personas de la familia de Jesús, familia biológica, que estuvo aquí como parte de la provisión de Dios para Jesús, estaban ahí. Pero Jacobo al principio no creía. Posteriormente llegó a ser uno de los líderes en la iglesia. Incluso en 1 Corintios 15, él habla de una autoridad como para corregir la idea de no nada más pedir que todos estén siguiendo las reglas judías, sino que las iglesias no judías tengan una doctrina distinta. Jacobo, hermano de Jesús, escritor, un teólogo también, un pastor en la iglesia de Jerusalén, pero con una apertura hacia las misiones también. 1:20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces Pablo hace aquí como una pausa, un resumen para decirles todo lo que les estoy diciendo, que me convertí directamente por el Señor Jesús, que estuve prácticamente ciego un tiempo, que no recibí instrucción de ninguno de los 12 apóstoles de Jerusalén, que estuve 3 años en Damasco, que fui a Arabia, que estuve meditando, que estuve cambiando mi fe. Todo esto es una gran verdad. No vi a nadie de los apóstoles, sino a Pedro. Subí a ver a Pedro y casualmente encontré a Jacobo. Recordamos que los apóstoles tenían un gran trabajo. En Jerusalén hubo posiblemente 100,000 creyentes. Entonces era una iglesia muy numerosa, había mucho que hacer y estaba también la persecución. Ya estaba la persecución muy fuerte, entonces muchas veces no estaban a los públicos los apóstoles porque había pues precios sobre sus vidas. Pero dice Pablo, yo estuve con Pedro 15 días, vi a Jacobo, no vi a nadie más. Delante de Dios les digo que no miento. O sea, él pone como testigo a Dios de lo que está diciendo. Porque sucedió así. En el caso de Pablo, no fue de los 12, no estuvo con ellos, no empezó en Jerusalén, no se hizo un judío predicando a judíos, sino ahora un judío predicándole a los no judíos. Dice, no les estoy mintiendo, habla de un carácter de alguien que está en las cosas de Dios. Un hombre de Dios tenía que escribir. Recordamos, era parte del proceso del Nuevo Testamento, cómo se formó toda la doctrina para la iglesia y estaba siendo usado como escritor. Pero también estaba al escribir atendiendo, corrigiendo y estaba dando un punto de vista que es útil a la iglesia siempre. Y dice la verdad, dice, no puedo mentirles, una persona que está en Dios no puede mentir. Si está en Dios tiene que decir la verdad, y si dice la verdad es porque está en Dios. Definitivamente está en las cosas de Dios. El llamado a servir lo tenemos también todos nosotros como iglesia, pero somos muy distintos. Hay quienes tenemos llamamientos muy públicos, tenemos llamamiento para servicio muy conocidos, algunos otros muy silenciosos, ¿verdad? Muy callados, muy apartados, pero tenemos todos que estar en la obra de Dios siempre. Reconocer que otros llamamientos, otras personalidades, otras habilidades, son parte de ese contexto que tenemos de iglesia, del cuerpo de Cristo, y en la perfecta voluntad del Señor, Él llama a quien Él quiere. Llama a quien Él quiere, Él escoge a quien Él quiere. Cuando puso a Pablo en las misiones mundiales era inesperado. Muchos de los judíos hubieran pensado que un judío de la iglesia de Jerusalén fuera llamado a las misiones. Fueron entendiendo muy lentamente. Vemos en Hechos que fue muy lento el entendimiento de las misiones mundiales. La iglesia estuvo muy enfocada en Jerusalén hasta que Dios llamó a Pablo en Hechos 9 y entonces empiezan las misiones mundiales con Pablo, Bernabé, Silas, Lucas,
Timoteo y otros más allí que empiezan las misiones mundiales. Pero tenemos un llamado diferente y sin embargo el propósito final es el mismo, que la gente conozca del Señor, que la iglesia sea edificada. Tenemos el gran privilegio de estar en la edificación del cuerpo de Cristo. Y también tenemos que conocer al Señor. Nosotros ya no con una revelación así tan dramática en un camino, sino realmente con la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, tenemos diferentes personalidades, edades, habilidades, estado de salud, en cualquier diferencia que tenemos, Dios nos usa por su misericordia y nos pone por su misericordia y tenemos que entender esa gran diferencia que tenemos, pero nuestro testimonio tiene que ser real. Siempre tenemos que decir la verdad y hablar la palabra del Señor. Darle tiempo a la formación. Recordamos que Dios no usa esto que hoy llamamos tanto de la automatización. La gente piensa que ya enseguida podemos ser grandes siervos de Dios. Pablo tardó por lo menos 14 años en empezar a ser un gran apóstol, 3 años que estuvo casi en silencio, después empieza a conocer y empieza a ser formado, va a la iglesia de Antioquía con Bernabé y empiezan las misiones mundiales. Pero pasa un tiempo largo y Pablo tiene personas, tiene doctrina, tiene corrección, tiene revelación de Dios, entonces el Señor tiene un tiempo para todo y su tiempo es perfecto. Lo que Él haga con nosotros es perfecto, lo que no quiera hacer con nosotros también es perfecto, todo es centrado en la perfecta voluntad del Señor. Pero somos enviados a predicar. Como iglesia, no todos somos quizás misioneros como Pablo, o pastores, o maestros, o evangelistas, o predicadores, pero en el ministerio en que nosotros tengamos, estamos apoyando la predicación de la iglesia. La iglesia predica porque todos estamos trabajando en algo. Estamos apoyando, estamos orando, siendo parte de equipos y estamos trabajando para la gloria del Señor. Hay un tiempo en la formación, entonces sí tenemos que darle lugar al Señor que nos forme. Decirle, ¿qué quieres formar en mí? En doctrina, en vida espiritual, en la relación con Dios, en mi carácter, en las habilidades que necesito adquirir para servirte. Bueno, es un tiempo de formación. Pablo tuvo un tiempo de formación y nosotros también tenemos un tiempo. Por eso en cada iglesia local hay un esquema único de formación para la iglesia, que tengamos una preparación para servir. ¿Para qué nos preparamos? Para servir. No nos preparamos con otro propósito. El único propósito es servir al Señor, aunque haya esa diversidad de servicios y de enfoques, siempre con la palabra de Dios, siempre normando lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice. Tenemos siempre que enfocarnos de esa manera para que todos lleguemos a ser instrumentos de Dios. Pablo fue un instrumento escogido de Dios, un hombre muy dedicado, muy especial, escritor. Vemos las misiones, aunque también tuvo mucha persecución y mucho sufrimiento, pero Pablo llegó a ser un hombre muy grande porque dejó que Dios trabajara con él. Dios transformó un fariseo radical que autorizaba la muerte de Esteban, un hombre violento, lo hace un gran predicador. Lo hace llevar la palabra de Dios a muchas naciones y Dios tiene ese tiempo para su gloria. Dios nos va formando de manera única y útil. Usted es una persona exclusiva en las cosas de Dios. No somos iguales, no podemos ser copias de nadie. Tenemos habilidades, tenemos incluso algún agrado por los ministerios o por el carácter de alguien, pero no podemos ser exactamente igual que nadie. Nosotros somos un plan perfecto, un plan único y tenemos que seguir en la obra de Dios. Como pasó con Pablo, que no era exactamente el plan que estaba pasando en Jerusalén, pero en el propósito perfecto de Dios tuvo un enfoque hacia las misiones mundiales y por eso fue tan distinto. Que nuestro testimonio sea de compromiso y de verdad, que sea con ética, que la gente sepa que comunicamos la verdad, nos dedicamos a comunicar la palabra de Dios con un compromiso y con verdad. Esa es la ética, ¿no? O sea, la conducta correcta delante del Señor. Un tercer testimonio en el ministerio de Pablo es la transformación. Gálatas 1, de 21 al 24. Habla de una metamorfosis, un cambio de este hombre fariseo, cerrado, muy apegado no solamente a la ley, sino a una serie de tradiciones, y ahora está apegado a Dios y a su revelación, a Jesucristo y al evangelismo mundial. Fue un cambio total. Dice el versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces él sigue narrando ese tiempo de formación donde hubo personas y hubo lugares. Ya no es Arabia, ya no es Antioquía donde inicialmente empezó a servir. Ahora es en Siria y Cilicia. Recordamos que en Siria es una parte más al norte donde también había alguna obra de Dios allí. Y Cilicia es la región donde estaba Tarso. Cilicia es la región donde se ubicaba Tarso, donde era la ciudad donde Pablo nació. Entonces estuvo allí, cerca donde él nació. Y bueno, es ahí donde empieza la obra del Señor a haber conversiones. No directamente, Pablo no tiene esposa, no tiene hijos, pero sí tiene familiares conocidos que aparecen en hechos, en algunas cartas, y empieza a hacer la obra de discipular a otros. Dios le empieza a usar en gran manera y está en esas regiones. Antioquía estaba en esa región, decíamos, de Siria, donde
pues después Pablo y Bernabé empiezan las misiones mundiales. En Hechos 13, del 1 al 4, dice que ahí en Siria había apóstoles y profetas, y ahí empezó Dios a mover la obra para que hubiera también misioneros, y entre ellos Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo para iniciar misiones mundiales. En otros países, Pablo y Bernabé, el primer viaje misionero lo hicieron, posteriormente hubo algunos conflictos, pero los dos siguieron en la obra de Dios, y por la gracia de Dios, entonces ahora vemos un enfoque distinto. Ya no nada más de reflexión, de análisis doctrinal, de una formación de carácter, sino ser enviado a muchos países, y Pablo tenía el enfoque. Tenía la capacidad, por los idiomas que conocía, por la forma de tratar a la gente, por el enfoque tan evangelístico que tenía, tuvo el perfil para ser un gran misionero. Dice el versículo 22, y no era conocido por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces ahí hay una limitación o una limitante. Las iglesias de Judea no conocían a Pablo, porque había sido un perseguidor, porque había sido un fariseo, un hombre importante en la fe judía, y no estaba siendo un predicador. Y las personas en Judea estaban conociendo a los 12. Desde Pedro y los otros 11 apóstoles eran conocidos, eran personas que estaban allí en la obra del Señor y tenían mucho trabajo que hacer, mucho evangelismo, muchas misiones que atender. Vemos en Hechos milagros, sanidades, muchas veces cárceles, sufrimiento. Algunos fueron asesinados en breve tiempo, pero también estaba la predicación adelante. Sin embargo, aunque no conocían a Pablo, Dios tenía un plan distinto. El plan de Dios es que este hombre llegara a ser exactamente conocido para llevar el evangelio. Un evangelio totalmente multinacional, multiétnico, para llevar la palabra del Señor. Y dice ahí, por eso, como decíamos, ¿no?, que siempre demostraba, Hechos 9:22, que Jesús es el Cristo. Cuando él empezó a predicar en el contexto de Jerusalén y de las iglesias de Jerusalén, hubo un impacto. Por eso después hubo una gran persecución contra Pablo. Sí llegó a ser conocido, pero muchos judíos no pensaban que fuera él ahora un buen predicador en las cosas de Dios y empezaban a atacarlo. Los judíos empezaron a atacar a este hombre que había sido judío, que había estado con ellos, y entonces también sufrió violencia. Pablo también sufrió mucha persecución. Pero dice que él demostraba que Jesús es el Cristo. Vemos aquí que era un gran maestro, era un gran expositor, era un hombre muy preparado, con dones para poder hablar, para poder enseñar, para poder compartir la palabra, y entonces empezó a tener esa predicación. Dice que demostraba. Palabra demostrada es una forma muy fuerte de decir que tenía toda la capacidad de decirles Jesús es el Cristo. Las personas que estaban solamente como judías que no conocían a Jesús, él les demostraba que es el Cristo. Y así empezó el ministerio de Pablo. Después, en Hechos 11:26, dice que Bernabé buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Vea la labor del Espíritu Santo usando personas. Bernabé, un levita llamado realmente José, hijo de consolación, es Bernabé. Bueno, él ahora empieza a buscar a Pablo, porque dice, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Así dice ahí en Hechos. Y este hombre vio en Pablo a una persona que podía ayudar en las misiones mundiales. Dice Antioquía, al norte, en Siria. En esta Antioquía de Siria, tiene una bendición de empezar a predicar con Bernabé. Bernabé le invitó y Pablo fue con Bernabé. Vemos cómo Dios usa personas y perfiles para poder hacer la obra del Señor. Y siempre dice ahí Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Parece que Bernabé tenía más carácter, tenía más reconocimiento porque había sido judío y tenía entonces una autoridad entre los judíos para predicar la palabra. Después Pablo tuvo un gran desarrollo ministerial y tiene pues un ministerio totalmente paralelo. Pero ahí vemos cómo Bernabé le buscó y lo trajo a Antioquía. Por eso decimos, las invitaciones a predicar, las invitaciones a servir siempre son muy buenas, porque realmente Dios nos llama a servirle. Y hay personas que nos pueden invitar a algo que no estamos haciendo. Pablo no estaba haciendo misiones mundiales todavía, pero empezó a hacerlas con un hombre que le llevó y que le mostró algunos principios del ministerio. Versículo 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Vemos entonces que lo que las iglesias en Jerusalén decían era esto. Habla de dos tiempos, usa la misma palabra tiempo. Dice, en un tiempo nos perseguía. Recordaban perfectamente la violencia de este hombre. Recordaban el abuso, recordaban la exageración, la radicalidad de llevar personas, sacándolas de sus casas, llevarlas a la cárcel, consentir con la muerte de Esteban. Posiblemente hubo muchas otras personas que fueron atacadas por Pablo. Dice, bueno, este hombre que nos atacaba en un tiempo, ahora tiene un tiempo de predicación para nosotros. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces es importantísimo ver el cambio. Por eso mismo la palabra metamorfosis, la transformación de Pablo. Ahora predica la fe. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, era cerrado, no quería saber nada de cristianos, era muy violento y ahora predica la fe. Es importante notar que dice que predica la fe. O sea, le reconocían como un predicador del evangelio.
No decían se convirtió, ya no piensa igual, dice es un predicador. Predica la palabra del Señor. Y es un gran predicador, digamos, posiblemente uno de los grandes predicadores del Nuevo Testamento. Y decíamos en Hechos 13, donde empezó las misiones con Bernabé, empezó a predicar mucho la palabra de Dios allí en Antioquía, y fue como un centro para Pablo. Muchos de sus ministerios siempre regresaba a Antioquía de Siria, y en la iglesia de Antioquía hubo una gran formación. Tan importante formación que esta iglesia permaneció por mucho tiempo. Se dice que hasta el año 1000 después de Cristo había creyentes en Antioquía de Siria. Entonces fue una gran labor de enseñanza, de predicación, de formación. No sabemos el alcance de la obra que tenemos, sin embargo, por la misericordia de Dios, escogió a Bernabé y Saulo para poder fortalecer la iglesia que estaba en Antioquía, y esta iglesia continuó a través de la historia con mucha labor por la gracia de Dios. Y bueno, lamentablemente en un tiempo desapareció la iglesia, pero gracias a Dios que por mucho tiempo estuvo ahí siendo predicado el evangelio. Dice en Hechos 9:26 que en Jerusalén le tenían miedo. Dice que los creyentes no querían verlo, no querían saber de Pablo porque pensaban que estaba mintiendo. Pensaba que fingía ser cristiano para poder detener a muchos otros o entrar en el contexto de la iglesia local de Jerusalén para poder atacarles con más violencia. Y dice, y nos tenían miedo, no querían estar con Pablo. Y sin embargo, Bernabé abrió cartas, abrió puertas en su corazón, era un hombre pacífico, era un hombre de amor, era un hombre de consolación. Dice Hechos 9:27 que Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor. O sea, Bernabé era un intermediario para Pablo y decía, vamos a ver cómo este hombre Dios le habló. El Señor Jesús le habló y lo dijo a los 12 apóstoles. No dice que Pablo, dice que Bernabé les dijo, el Señor le habló a Pablo y el Señor lo ha llamado y es un hombre diferente. De manera que hay personas de paz, así hay personas con una gran apertura de corazón para ayudar a otros. Dice versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Entonces vemos ahí cómo la palabra glorificaban quiere decir alabar. Los judíos que estaban en Jerusalén, al ver ahora a Bernabé de mano de Pablo, un poquito acompañado, representando, viendo a un hombre conocido y a uno desconocido, pues estaban aceptándolo. Y que glorificaban a Dios por Pablo. O sea que su conversión fue un motivo de alabanza para el Señor. Y esto tiene que ser la conversión de nuestra vida, motivo de alabanza. No motivo de discusión, de desunión, no motivo de odio, sino un motivo de alabanza. Qué bueno, decían estos judíos, que Pablo se convirtió. Qué bueno que es real, que está en Cristo. Qué bueno que sea un gran predicador. Alaban al Señor en mí, dice Pablo. O sea, él estaba en Jerusalén. Hechos 9:28 dice, entraba con ellos, entraba y salía. Estaba con ellos, entraba y salía. O sea, tuvo un tiempo en que estuvo ya con los 12 apóstoles. Vemos cómo Dios tiene tiempos y formación para la gente y cómo va abriéndonos caminos donde Él quiere que estemos. Con las personas y con los lugares que Él quiere que estemos, ahí vamos a estar. Por la gracia de Dios ha sido en caso de todos. Y por su gracia el Señor sabe lo que hace y Jerusalén empezó a recibir el testimonio de Pablo. Ahora, nosotros tenemos que dar entonces nuestra vida un gran testimonio. Hay lugares donde tenemos que estar para tener una comunión formativa. La comunión formativa es contacto con personas y estar en lugares donde estamos siendo formados. No fue para Pablo una diversión, ni fue tampoco muy agradable. De ser un fariseo, un hombre con estatus económico, un estatus social alto, ahora ser desconocido, ahora empezar a ser perseguido. Porque de ser un perseguidor, ahora era un perseguido. Y dice que entonces él estaba predicando la palabra del Señor y nosotros también tenemos una comunión formativa. Tenemos que dar lugar a esta formación. Gracias a Dios por la iglesia donde nos evangelizaron, por la gente que nos habló de Cristo, que nos discipuló, que aprendimos de ellos. Todos tenemos maestros, misioneros, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, gente de comunión en la iglesia local, personas cercanas que nos han sido testimonio, por lo cual nosotros hoy estamos en Cristo. Siempre es una grande bendición que le demos a Dios el tiempo y que estemos donde Dios quiere que estemos. También que vemos los limitantes, cuando Pablo decía, no me conocían en Jerusalén. Dios puede quitar los limitantes con su perfecto plan. Dios quería que Pablo predicara en Jerusalén y en todas partes del Imperio Romano en ese momento, pero Dios le abrió puertas. Pablo no era conocido y después ya fue conocido. Entraba y salía. Vemos ahí cómo hay un avance en esa narrativa de lo que pasó con Pablo. Y hay que ver siempre a las personas que nos van a hacer de bendición. Personas de testimonio, personas de formación, personas con un conocimiento. En el caso de Pablo con Pedro, el apóstol, y también con Jacobo, el hermano de Jesús, fueron personas de comunión que trajeron un cambio en ese punto. Pablo tiene un desarrollo mucho más grande adelante como ministerio, personas, contactos, pero hasta este punto vemos cómo Dios va usando personas para formar. La transformación cristiana tiene que ser total. Es una transformación de religiosidad y de ministerio. De religiosidad, pues el mal testimonio que a veces tenemos. Pablo fue un perseguidor, era muy radical. Todos nosotros hemos sido pecadores. Hemos estado metidos en el pecado, hemos estado mal delante del Señor y por su gracia
El Señor nos da la bendición de la conversión, nos da la bendición de que estemos en Jesús y tenemos un conocimiento en la palabra. Por eso siempre tenemos que estar enfocados en conocer más la palabra, porque conociendo la palabra, conocemos más a Dios. Siempre tenemos que estar enfocados en esa palabra y empezar a ser transformados. A Pablo le costó años esa formación para llegar a ser un apóstol y era un hombre muy destacado, muy inteligente, muy preparado. Yo creo que las personas que somos promedio apenas tenemos que ser también formados por tiempos y por personas que también están cerca de nosotros. Y el ministerio es para servir. Recordamos que el Señor usa cada creyente y la palabra ministerio es servicio. No es así una palabra muy elevada de alguien muy apartado. La palabra ministro, recordemos la palabra juperetes, es ministro, quiere decir alguien que está puesto para servir a los demás. Incluso en las embarcaciones de aquel tiempo, era la persona que tenía menos rango. Era para que todos lo vieran como alguien que de ayuda, estaba disponible, estaba ayudando. No era, por supuesto, un capitán no oficial, era el ministro. Nosotros también usamos la palabra ministerio como para servir. Jesús dijo que Él vino para servir y sirvió. Y nosotros somos llamados también para servir. Entonces, por la misericordia de Dios, servir es un privilegio para nosotros. Cada día de servicio es un privilegio, es una bendición que lo podamos hacer para la gloria del Señor. Y ser motivo de alabanza para Dios. Que cuando estamos en Jesús, ya en la iglesia, dejemos el cambio. En Pablo vemos ciertos cambios, que de ser un fariseo, un perseguidor, muy a la manera judía, muy a la manera de Jerusalén, ahora era un hombre de misiones mundiales, de amor, de carácter, de revelación. Nosotros tenemos que ir creciendo. Crecer en la fe, crecer en la palabra, crecer en el ministerio, crecer en compromiso, en la obra de Dios. Y tenemos que edificar e inspirar a otros también. No que seamos tropiezo, porque a veces somos tropiezo. Si tenemos descuidos, necedades, falta de amor, falta del testimonio cristiano, pues ya no somos de edificación, somos de tropiezo. Pero Pablo edificó a muchas personas y nosotros también tenemos que ser de edificación. Hemos visto entonces 3 testimonios en el ministerio de Pablo que habla de cómo Dios le formó usando tiempos, personas, lugares para llegar a ser un apóstol con toda la autoridad, con todo el conocimiento, como vemos en el resto del Nuevo Testamento, pero presentado aquí en Gálatas para darle autoridad de una corrección. Los 3 testimonios son revelación, llamamiento y transformación. La revelación, porque Jesús llegó a darse a conocer a Pablo y Jesús se da a conocer a nosotros. El llamamiento, que en Pablo fue misiones mundiales, nosotros tenemos un llamamiento a diversas áreas. No son siempre misiones mundiales, pueden ser muy locales o pueden ser mundiales según el plan de Dios. Y la transformación, cómo Dios cambió a este hombre que incluso usaba la violencia, que usaba el abuso y ahora le usa como un gran maestro y un gran misionero, un hombre que de veras pastoreó a muchas iglesias y que es un ejemplo y un escritor para muchos que estamos tratando de aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos amados, por nuestra iglesia, que Dios nos siga bendiciendo, que en su plan perfecto el Señor haga su perfecta voluntad, pero que en todos nosotros estemos bendecidos y para bendecir a los demás con nuestro servicio. Y agradecemos al Señor por esta oportunidad. Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Gálatas 1 del 11 al 24. El ministerio de Pablo, encontramos que es un hombre transformado. Gracias, Señor, porque tú llamaste a este hombre que no tiene ninguna intención. No tiene ningún conocimiento, ningún interés de ser cristiano. Estaba con su fe radical de fariseo, tratando de incluso odiar a las personas al punto de sacarlas de sus casas, de usar violencia contra ellos, de meterlos a la cárcel y autorizó la muerte, quizás de varias personas. El registro bíblico dice por lo menos la muerte de Esteban. Nosotros te damos gracias porque también estuvimos en tinieblas, también no conocíamos tu palabra, no sabíamos quién eres tú, cometimos grandes pecados delante de ti, Señor, y por tu gracia nos llamaste. Muchas gracias porque tenemos la oportunidad de aprender este ministerio de este hombre de Dios que fue formado y en esta carta de corrección a los Gálatas, de no regresar al judaísmo tradicionalista, sino estar en la fe cristiana vibrante con Jesús como centro de nuestra fe. Nosotros sigamos siendo parte de este testimonio, que estemos en Jesús siempre. Te damos gracias por la revelación que tú das, Señor, porque también como a este hombre le hablaste ahí camino a Damasco, cómo le transformaste, tu voz llegó a su corazón, Señor, y permanentemente estuviste con él muchos años, mientras fue formado, mientras fue un gran fundador de iglesias, cuando estuvo en persecución, en su tiempo de adultez, en su tiempo de vejez, fue bendecido por ti. Nosotros te pedimos que nos sigas bendiciendo, que cada uno, a nuestros niños y jóvenes, entren en un plan perfecto y que puedan ser parte de un gran ministerio todos. Gracias por el llamamiento de este hombre, Señor, que fue distinto, porque no estuvo con Jesús en el tiempo ahí en Jerusalén. Él estaba totalmente fuera de ese contexto y estaba tratando de perseguir.
pero por tu misericordia le llamaste, Señor, y hiciste de él un hombre distinto. Gracias porque nos has llamado a nosotros también, Señor. No todos tenemos un llamamiento igual. Algunos están en misiones mundiales, otros están a nivel local, a nivel regional, trabajando. Tenemos diferentes habilidades, diferentes testimonios para servir, pero que usemos siempre todo para tu honra y gloria. Y también gracias por la transformación que hiciste en este hombre, Señor, porque tú le cambiaste, nos has cambiado a nosotros. De haber sido desconocidos de ti y desconocedores de tu palabra, ahora estamos por tu misericordia predicando, sirviendo, y cada día de servicio es un privilegio muy grande. Te pedimos bendición para todos nuestros hermanos en Cristo, a quienes amamos y a quienes extrañamos en este tiempo tan difícil, y te rogamos que en esta dificultad tan grande en el mundo, tu nombre sea glorificado. La gente que hoy padece mucho, que hoy sufre mucho, que tiene grandes necesidades, te pedimos que tú protejas y bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención.